Saludos desde la redacción de Euronews. Este miércoles 31 de marzo comenzamos haciendo un repaso a las campañas de vacunación en Europa y América Latina con nuevos problemas para AstraZeneca. Les hablamos de las acusaciones de falta de transparencia al informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen de la COVID-19. Viajamos a la frontera sur de México, donde aumenta la tensión. Les contamos cómo ha quedado el gobierno español, que ahora cuenta con 4 vicepresidentas. Y les hablamos de la última maniobra de Rusia en el Ártico. Terminamos presentándoles uno de los documentales que optan al Oscar con un pulpo como protagonista. No se lo pierdan. Primero, vamos con los titulares. Nuevo golpe a la vacuna AstraZeneca. Alemania decide restringir su uso únicamente a los mayores de 60 años. En la ciudad, en el campo, todos los días Chile vacuna a su población en medio de una pandemia que no da tregua y aboca al país a un aplazamiento electoral. Liberan a un grupo de soldados mexicanos retenidos en la frontera tras la muerte por tiros del ejército de un migrante guatemalteco. México promete hacer justicia. Sánchez remodela el gobierno español, que pasa a ser el cuarto de la Unión Europea con más proporción de mujeres. Se agrava la crisis humanitaria en Siria. La conferencia de donantes ofrece 5.300 millones de euros y pide cambios políticos. Nuevo tropiezo de la vacuna AstraZeneca. Alemania decide restringir su uso únicamente a los mayores de 60 años. La medida se produce después de que el organismo regulador médico alemán publicara nuevos datos que muestran que se han registrado un total de 31 casos de trombosis inusuales. Ha habido 9 muertes en 2.700.000 dosis en todo el país. La confianza se sostiene en que cada sospecha, cada caso individual, será investigado. El gobierno federal y los gobiernos de los estados federados lo respaldan. Las ahora nuevas normas para el uso de AstraZeneca, por supuesto, también tendrán consecuencias en la organización de la campaña de vacunación en un futuro próximo. Mientras tanto, en la vecina Austria, las autoridades están en conversaciones con Rusia para comprar 1 millón de dosis de su vacuna contra el coronavirus Sputnik V. La vacuna aún no ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. En los próximos días mantendremos conversaciones con expertos, con el presidente de la Cámara de Médicos de Austria, pero también con los partidos parlamentarios para llegar rápidamente a una decisión. No tiene sentido fijarse de dónde viene una vacuna, sino si es segura y eficaz. En el Reino Unido, aproximadamente la mitad de la población tiene ya anticuerpos contra la COVID, ya sea por infección o por vacunación. Según la Oficina de Estadísticas británica, la mayor parte se debe al programa de vacunación con 30 millones de personas que han recibido al menos una dosis. En Francia, la llegada del buen tiempo ha hecho que multitudes se lancen a parques y riberas en ciudades como Lille y Lyon. El distanciamiento social y el buen uso de la mascarilla es escaso en un país en el que se disparan las infecciones por COVID y crece la presión sobre las unidades de cuidados intensivos. Visto el comportamiento ciudadano y el resultado sanitario, es previsible que el presidente Emmanuel Macron anuncie un nuevo endurecimiento de las normas preventivas con más tiempo de confinamiento y cierres de escuelas. En plena batalla mundial para conseguir vacunas contra la COVID-19, Rusia acaba de registrar una nueva, pero no destinada a los humanos, sino a los animales. Bautizada como Carnivacov, esta vacuna inactivada ha sido elaborada por el Centro Federal de Salud Animal. El preparado se ha probado durante meses en perros, gatos, bisones, zorros. Según los científicos, la vacuna es segura y crea inmunidad. Dicen que el 100% de los animales generó anticuerpos contra el coronavirus. La única cuestión abierta es cuánto tiempo durará la protección, pero por lo pronto se estima de al menos 6 meses. Los fabricantes aseguran que todo está listo para poner en marcha en abril la producción masiva de la vacuna y subrayan que es una cuestión de suma importancia. En este año largo de pandemia se han registrado contagios en muchas especies. Por supuesto, en nuestros amigos domésticos, perros y gatos, pero también en felinos, gorilas, bisones de criadero y otros mamíferos, con el riesgo de que el virus transite por ellos, dando pie a variantes, antes de regresar a los humanos.
Vacunar, vacunar y vacunar con todos los medios disponibles. Esa es la filosofía de Chile para luchar contra una pandemia que sigue sin dar tregua. Este martes, después de 5 días registrando cifras récord con más de 7.000 nuevos casos diarios, el país suramericano consiguió bajar a 5.400 contagios. Esto ocurre con el 80% de la población confinada y los hospitales al límite de su capacidad. Chile está llevando a cabo una campaña de vacunación contra la COVID-19 extraordinariamente rápida. Al menos 6,5 millones de personas han recibido la primera dosis, uno de los porcentajes de inmunización más elevados del mundo. Cuando es preciso, acuden a vacunar a domicilio. Ya acercamos porque sabemos la realidad de mucho adulto mayor que no tiene cómo llegar y salimos a vacunar a sus domicilios, que en los campos, salimos en ambulancia todos los días con sus primeras y segundas dosis. Ya aquí vamos. Con la segunda dosis le puede doler más la cabecita o sentirse un poquito más decaída que la primera dosis. Y me siento feliz que hayan venido aquí a la casa porque así evito yo de ir a contagiarme. Chile vacuna con dosis de Pfizer, del laboratorio chino Sinovac y de la británica AstraZeneca y quiere aprobar cuanto antes las vacunas del laboratorio chino CanSino, con el que acaba de firmar un acuerdo. Escuchamos al presidente Sebastián Piñera. Hemos llegado a un acuerdo con CanSino y Saval que nos permite adquirir 1,8 millones de dosis adicionales de esta vacuna. CanSino es una vacuna de origen chino-canadiense en base a tecnología de adenovirus humano y tiene una particularidad, requiere una sola dosis. Pese a este frenesí de vacunación, Chile se encamina a posponer las macroelecciones constituyentes 5 semanas, hasta el 15 y 16 de mayo, con la esperanza de que para entonces la segunda ola de la pandemia empiece a remitir. La decisión sobre el aplazamiento de los comicios está en manos del Parlamento. Crisis de desahucios en Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo anunció en julio pasado que Nueva York destinaría $100 millones de ayuda federal contra el coronavirus para ayudar a los inquilinos con problemas para pagar los meses de alquiler atrasados y así evitar desahucios. Cándida Uraga perdió su trabajo como profesora asistente cuando empezó la pandemia el año pasado. Vive con su marido y sus 2 hijos. Su hijo de 30 años también está en paro. Está entre los más de 57.000 solicitantes a los que se les denegó la ayuda debido a los criterios establecidos por los legisladores, muchos de ellos más que difíciles de cumplir. No entiendo bien exactamente qué dice. Yo apliqué para esa ayuda y me dijeron que yo no aplicaba porque mi esposo seguía trabajando, él no perdió el trabajo, hay un salario. Explíquenme a mí quién califica. Yo conozco a mucha gente que gana mucho menos y tampoco califica. Entonces, ¿dónde está ese dinero de ayuda? Hay casos equivalentes por millares. Bonnie Ginette, de 66 años, cerró su negocio de masajes terapéuticos durante la pandemia. Solicitó la ayuda en julio y dijo que le fue denegada porque no pudo demostrar la pérdida de ingresos. Mis atrasos en el alquiler ahora mismo son de $26,000 y subiendo. Eso es suficiente dinero como para preocuparse. Y paso mucho tiempo preocupada por eso. Requisitos inacabables, programas mal administrados y propietarios que se niegan a cooperar han hecho que decenas de miles de inquilinos nunca hayan recibido ayuda. Me da terror pensar tener que vivir en la calle. Estados Unidos y otros 13 países han expresado su preocupación por el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud sobre el origen de la COVID-19. Han pedido más transparencia en las próximas fases del estudio. No han sido transparentes, dice la secretaria de prensa de la Casa Blanca. No han proporcionado los datos subyacentes. Eso, desde luego, no se puede calificar de cooperación. El análisis realizado hasta la fecha por nuestros expertos, su preocupación es que hay un apoyo adicional a una hipótesis, no nos lleva a una comprensión más cercana o a un mayor conocimiento que el que teníamos hace 6 o 9 meses. El equipo responsable del estudio pide paciencia y dice que se trata solo de un comienzo, mientras sigue llegando un montón de información.
El informe considera probable que el virus se haya propagado a los humanos desde los murciélagos a través de otro animal huésped, que la teoría de que el coronavirus procediera de un laboratorio de Wuhan era altamente improbable y que el virus podría haberse propagado antes del brote en un mercado húmedo de Wuhan. La idea actual sigue siendo que estamos buscando el inicio en Wuhan y alrededor y avanzando hacia atrás, tratando de averiguar cómo llegamos allí, si vino de otra parte de China o de otro lugar. Eso dependerá de los estudios e investigaciones posteriores. Hubo presiones políticas de todas partes, también fuera de China, pero creo que fuimos capaces de crear un espacio para la ciencia, un espacio para los dos grupos de científicos que trabajan juntos. No teníamos nada que ocultar, así que no había ningún problema para trabajar en un entorno abierto y compartir nuestro trabajo y nuestras discusiones tal y como se producían. La investigación se ha visto afectada por retrasos y disputas diplomáticas. Descubrir los orígenes del virus podría ayudar a los científicos a prevenir futuras pandemias, pero también es muy delicado, ya que China rechaza cualquier sugerencia que la señale como culpable. Nueva crisis para Bolsonaro. Dimiten los 3 responsables de las Fuerzas Armadas de Brasil, tierra, mar y aire. Algo que se produce mientras el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, se enfrenta a una creciente presión por la oleada mortal de COVID-19 en Brasil. El promedio de muertes se ha cuatriplicado desde enero hasta casi 3.800 cada día, lo que ha llevado a muchos hospitales al borde del colapso. Todos estos movimientos se dan en vísperas del 31 de marzo, día importante para la ultraderecha brasileña que celebra el golpe de Estado de 1964, que originó una dictadura que se prolongó durante 21 años y que Bolsonaro, capitán retirado, ha enaltecido siempre como modelo. El lunes Bolsonaro dio un golpe de efecto a su asediada administración y cesó a los ministros de Exteriores, Justicia y Defensa, a su jefe de gabinete, al fiscal general y al secretario de Gobierno. También ha nombrado recientemente a su 4º ministro de Sanidad durante la pandemia. Bolsonaro habría exigido la destitución del jefe del ejército, el general Edson Leal, que ha rechazado públicamente la politización de los militares brasileños y ha impulsado restricciones más duras contra la COVID. Bolsonaro ha planteado de forma reiterada dudas sobre las vacunas y minimizado la importancia de la pandemia. La muerte a balazos de un migrante guatemalteco a manos del ejército mexicano ha disparado la tensión en la frontera sur. Allí los pobladores de un enclave han mantenido retenidos a un grupo de soldados mexicanos. No los han liberado hasta que México se ha comprometido a reparar económicamente a la familia del migrante fallecido, repatriar su cadáver y procesar al militar responsable de los disparos letales. El secretario de Defensa mexicano ha reconocido que fue un error. Ahí hay una reacción errónea por parte del personal militar porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera, pero uno de nuestros elementos hace algunos disparos donde hiere a uno de los civiles que iban en el vehículo. El migrante guatemalteco Elvin Mazariegos murió en la frontera sur de México cuando un soldado de un retén militar disparó contra el vehículo en el que viajaba, después de que éste intentara evitar el control. Esto sucedió solo 3 días después de la muerte en Quintana Roo de Victoria Esperanza Salazar, una migrante salvadoreña que murió a manos de 4 policías que han sido acusados de feminicidio. El caso ha provocado protestas tanto en El Salvador como en México, de grupos que acusan a las fuerzas de seguridad mexicanas de racismo y misoginia. El Ártico amanecía como un queso gruyère. Rusia está maniobrando con submarinos en las gélidas aguas del norte, cerca de la isla de Alexandra, donde Putin acaba de construir una base militar. Los rusos buscan aumentar su presencia en el polo, que acumula 1/4 del petróleo y del gas sin descubrir en la Tierra. Moscú ha desplegado un conjunto de aviones de combate por el cielo del Polo Norte y ha enviado hasta 3 submarinos que atraviesan sin esfuerzo alguno la helada superficie de más de 1,5 metros de grosor. Tratan de imponer su presencia en el territorio. Según el propio Putin, el valor de los combustibles fósiles en el Ártico puede alcanzar los 25 billones de euros. Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Noruega también quieren conseguir su trozo del pastel e intentan dominar zonas estratégicas del polo a medida que el hielo se derrite y se abren nuevas vías marítimas que podrían servir para el comercio internacional.
Rusia ha ampliado muchas de sus instalaciones en el polo en un intento por acentuar su dominio territorial, renovando las pistas e implementando nuevos puntos de vigilancia. Sánchez remodela el gobierno español. España se convierte en el único país del mundo con 4 mujeres vicepresidentas. Se incorpora Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo, como sustituta del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Se mantienen las socialistas Carmen Calvo, vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que asciende a vicepresidenta segunda, y Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta. Pedro Sánchez recalcó que España es el 6º país del mundo con más proporción de mujeres en el gobierno y el 4º de la Unión Europea, además de subrayar una declaración esperanzada. El año 2021 y sobre todo a partir de este segundo trimestre que empieza en el mes de abril, el año 2021 es el año de la vacunación y por tanto de la recuperación económica. Ione Belarra, persona de la máxima confianza de Iglesias en Unidas Podemos, pasa a ser ministra de Asuntos Sociales. Se agrava la crisis humanitaria de Siria mientras la pandemia de coronavirus se prolonga. 11 años desde el inicio del conflicto. El país ha visto ciudades en ruinas, la moneda desplomada, decenas de miles de desplazados, mientras los precios de los alimentos se disparan. 9 de cada 10 personas viven por debajo del umbral de la pobreza. En el noroeste de Siria, una zona aún en manos de los rebeldes, cerca de 3/4 partes de los 4 millones de residentes sufren inseguridad alimentaria. Ahora la Unión Europea, Estados Unidos y decenas de otras naciones han prometido 5.300 millones de euros en ayuda para el país y para los países vecinos que acogen a los refugiados. Además de las subvenciones, las instituciones financieras internacionales y los donantes han anunciado préstamos en condiciones favorables por valor de 5.900 millones de euros o 7.000 millones de dólares estadounidenses. Y aunque la situación humanitaria es apremiante, los donantes internacionales también esperan ver una mejora de la situación política de Siria, que sigue presidida por Bashar al-Assad. El futuro de Siria no pertenece a ninguna de las facciones ni a ninguna de las potencias exteriores. Corresponde a los sirios dar forma a las negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El régimen sirio debe dar pasos en esa dirección. Si lo hacen, responderemos. Los combates han disminuido en gran medida, pero las hostilidades continúan. Y para millones de personas en Siria, la crisis humanitaria sigue. Un euro simbólico a modo de reparación por la destrucción de los mausoleos de la ciudad sagrada de Tombuctú ha sido entregado al Estado de Mali a toda la humanidad, representada por la UNESCO el martes en Bamako. Habla Fatou Bensouda, fiscal jefa del Tribunal Penal Internacional. Lo que ha sido destruido en esta parte del mundo, en la hermosa ciudad de Tombuctú, no son simplemente rocas o piedras que han sido demolidas, sino un verdadero patrimonio mundial que forma parte de nuestra identidad común. Gracias a ustedes, todos los mausoleos están ahora en pie y los manuscritos están en lugares seguros, preservados para el análisis científico en beneficio de la humanidad, ha dicho el director general adjunto de la UNESCO, Ku Tsing. El Tribunal Penal Internacional estimó en 2,7 millones de euros la destrucción de los mausoleos de los santos musulmanes en 2012 a manos de los yihadistas de Ansar Dine, cuyo máximo responsable, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, fue condenado a 9 años de prisión por este crimen de guerra. Catalogados Patrimonio de la Humanidad desde 1988, los mausoleos islámicos se remontan a los siglos XIV y XV. Durante casi una década, Craig Foster fue a bucear a diario en las gélidas aguas de la costa de su ciudad natal, Ciudad del Cabo. El pulpo común que conoció y rastreó se convirtió primero en su sujeto y luego en su maestro, mostrándole cosas que ningún humano había presenciado. My Octopus Teacher, 8 años de rodaje y 3.000 horas de metraje, es un documental nominado al Oscar. No era algo que esperábamos, así que cuando leyeron My Octopus Teacher durante el anuncio, creo que literalmente di un bote de 2 metros.
Lo excepcional de esta historia era la pureza de esa relación tan personal e inusual entre un ser humano y un pulpo. El documental muestra no solo cómo el encuentro con el pulpo cambió la vida de Craig Foster, sino que también desvela que los pulpos son más que inteligentes. La forma en que interpretan el mundo, el hecho de que tienen un sentido de sí mismos en el tiempo y en el espacio. Los pulpos pueden recordar el pasado y anticipar el futuro, dice Pippa Ehrlich, la codirectora. My Octopus Teacher, o Mi Pulpo Profesor en español, es una colaboración entre Netflix, la productora Of the Fences 3, con sede en Ámsterdam, y la empresa de la televisión pública alemana ZDF Enterprises. Hasta aquí esta edición de Euronews Hoy. Gracias por su compañía. Les dejamos con unas impresionantes imágenes que nos llegan desde Rusia de una especie de baile para proteger a las hembras y las crías de los depredadores. Hasta mañana.